Tengan buenas noches, jóvenes estudiantes. Dando continuidad con nuestros contenidos relacionados con la seguridad ciudadana, hoy nos corresponde abordar este tema de los paradigmas de seguridad y realidad criminal en América Latina y el Caribe. Entendamos pues que es necesario analizar en conjunto cómo la seguridad ciudadana como concepto ha ido evolucionando desde las últimas décadas, convirtiéndose en un concepto eh, más creído, más comprendido, más analizado y por supuesto más utilizado. Y al final tiene como fin mitigar los embates de la delincuencia y la violencia. Eh, y los paradigmas que de repente se usaban estaban orientados hacia la persecución de la delincuencia, pero no en analizar las causas que propiciaba pues que esto ocurriera de la delincuencia y se generara esa sensación de inseguridad, de temor o inclusive de terror en la población. Vamos a observar entonces, a evaluar los paradigmas teóricos de la seguridad y analizar los distintos factores que inciden en la violencia en la región, porque definitivamente son muchos los factores. Por eso fue que uno de sus primeros trabajos fue realizar un árbol de causa y efecto para entender principalmente las causas del problema y poder, por supuesto, vislumbrar cuáles pueden ser los efectos de este problema si no es atendido de manera correcta, y por supuesto que hay que irse hasta las causas. Vemos aquí entonces que el concepto de seguridad, que se puede ver desde diferentes ópticas, por supuesto, en este caso la seguridad ciudadana, se ha dado un cambio de paradigma porque antes se pensaba pues que era la protección de nuestras fronteras de distintas amenazas y de mantener el estado estable. Pareciera que había un tema ya sea interno o dentro de la región, que se sentía esa amenaza sobre la estabilidad del Estado, y entonces los conceptos de seguridad iban orientados hacia eso, descuidando por supuesto a la población. Los modelos ahora son más contemporáneos, pues porque se piensa en la seguridad de los individuos, la seguridad humana, la seguridad ciudadana, que integra entonces la protección de la persona físicamente como individuo y como sociedad, y la protección de los derechos fundamentales. Dentro del contexto histórico de la seguridad en América Latina, habían un conjunto de doctrinas que buscaban esa protección, y eso data de la década de 40 e inclusive de 30 se podría decir. Entonces, como le mencionaba, se priorizaba la estabilidad del Estado, la defensa de amenazas externas o internas inclusive, con grupos de repente que iban en contra de la administración presidencial de turno, o si este Estado era dirigido por militares, como hay muchos ejemplos. Las políticas de protección de defensa entonces se convertían también en represivas en contra de los grupos adversos de la sociedad civil organizada, y existía un control militarizado de orden público. Eran los grupos y las fuerzas armadas quienes controlaban entonces el orden público. Aquí demuestro un cuadro comparativo de cómo se manejaba de repente la seguridad y cómo fue evolucionando, por supuesto, hacia los conceptos de seguridad ciudadana de manera progresiva en algunos años, y comenzando básicamente a finales de la década del 70. Vemos aquí el modelo de seguridad o el periodo de transición en República Dominicana, que inicia en 1978. Después o sea, con la salida de Balaguer. Sin embargo, si nos vamos más atrás,
Ya República Dominicana tenía un concepto dictatorial con la presencia de Trujillo desde la década del 30, inclusive mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, imagínense ustedes. En Argentina, también ese periodo de transición se da en el 83 con la salida de Videla y el grupo militar que dirigía los hilos de administración de la República Argentina, y llega entonces el presidente Raúl Alfonsín al poder. Ahí se da entonces esa transición a, digamos que, una corriente más democrática y por supuesto pensando más en seguridad ciudadana. En Chile con la salida de Pinochet, en Nicaragua el grupo sandinista, en Paraguay la salida de Stroessner a finales de la década de 80 y principios de 90, en Panamá por supuesto con los eventos de 1989, diciembre e inicio de 90 en El Salvador, eh, inicio también, y Guatemala por último a mediados de la década del 90 se pueden observar algunos movimientos entonces. Y entonces estos conceptos de repente ya aquí les muestro este cuadro entre las características de la seguridad nacional con la democrática. Ya comienzan a veces estos conceptos con más frecuencia y se comienza a entender un poco más la necesidad de pensar en la población como un elemento del Estado al final, porque el Estado es una sociedad políticamente organizada que tiene principalmente un territorio y una población. De ahí se desprende el sistema de gobierno y por supuesto la soberanía que caracteriza este país y lo distingue de otros en el sentido de que no es dependiente de lo que haga o tenga que hacer otro país para que pueda funcionar. Entonces aquí este cuadro comparativo muestra características entre seguridad nacional y la democrática, que es más moderna. La nacional es tradicional. Aquí se piensa en el Estado y sus instituciones, mientras que en la democrática se piensa en la sociedad civil. La principal amenaza que existía en la seguridad nacional, pues los enemigos externos, insurgencias o ideologías eh, que fueran políticas y trataran de atacar al gobierno de turno, mientras que en la democrática se piensa en el crimen, la violencia, esas son sus principales amenazas, la exclusión y la vulneración de derechos. Bueno, podríamos seguir. Aquí se cita objetivo de institución líder, la transparencia, la relación con la ciudadanía o con el ciudadano, en fin. Y la seguridad humana y ciudadana busca la protección de las personas, eh, la protección de derechos, por supuesto, ¿no? Y lograr que disminuya la violencia y que no exista temores en la población. La población no puede sentir temor para poder estar, vivir, transitar, disfrutar todo lo que necesita hacer para que sea un individuo pleno, pues ahora se apuesta a proteger eso, los estados apuestan a eso en América Latina. Y se observa de distintas dimensiones. Aquí les puedo mostrar la económica, la alimentaria, en salud, ambiental, personal, comunitaria e incluso la política. De ahí entonces, por supuesto que la comunitaria, que es la que más nos atañe, dice que es un medio de gestión pública y ese está interesado en que todos participemos de manera activa, ¿verdad? Y que busquemos qué nos afecta y que se creen planes, por supuesto, ¿no? Para poder vivir de manera pacífica. Y de ahí entonces tienen que participar los gobiernos locales, por eso que se habla de rol de la gobernanza. Los gobiernos locales tienen que tratar de tener eh, lograr esa participación, pero ellos son los primeros que deben propiciar eso.
pues porque de ahí se salen pilares fundamentales que deben sostener el modelo de seguridad ciudadana. Es importante que eso se dé. Y aquí les muestro este pensamiento que dice: la respuesta puramente reactiva es insuficiente para abordar la multicasualidad de la violencia. Lo que ocurría décadas atrás era la respuesta reactiva. Y ojo, todavía hay algunos vicios de eso, de esa respuesta reactiva ante los incidentes de violencia o de criminalidad, pero hay que ir pensando en este en el análisis, ¿verdad? Si solamente se reacciona, no se va a entender la causa y por supuesto no se va a poder atacar el problema. La gobernanza local busca la creación de redes de colaboración. ¿Con qué fin? O quienes participan, perdón, el gobierno local. Por supuesto que la policía, el sector privado tiene que tener también participación, se ve afectado el sector privado si la delincuencia se apodera de la comunidad en la que se encuentran, así que también tienen que involucrarse, y la gobernanza o el gobierno local debe propiciar eso, y las organizaciones comunitarias, y todo esto, en fin, en conjunto logra participación ciudadana. Eso es lo que va a lograr. Eh, la gente tiene que ser activa o proactiva, buscando diagnóstico, diseño y por supuesto observar, generando indicadores que permitan eh, ver pues si se están cumpliendo los objetivos de diseño y diagnóstico que se ha preparado. Dice aquí que en los territorios donde existe una alta eficacia colectiva, los ciudadanos confían los unos de los otros e intervienen de manera conjunta para mantener el orden social. Es cuando existe cohesión social, ¿verdad? Si existe cohesión, existe organización, existe trabajo en equipo y una fiscalización y rendición de cuentas, algo que no existía antes, rendición de cuentas. El delincuente que basa su actuar en la elección racional y de análisis de oportunidades percibe un mayor riesgo de ser detectado, por supuesto que en lugares donde existe organización comunitaria. Y ahí entonces, si todo esto que acabo de explicar no se construye, pues por supuesto que despierta estas teorías que vamos a observar ahora, ya de desorganización social, que ya hemos hablado de ella anteriormente, y es cuando existe esa disminución de la persona, de los grupos, no se acogen a las reglas, no las propician, no las siguen, no se organizan. Entonces eso logra un debilitamiento entre los grupos y por supuesto eso va a traer como consecuencia, primero que todo, la reacción de los grupos delincuenciales. Encuentran que es fácil eh, dominar ese sitio, ese espacio público o esa comunidad. La teoría de elección racional, esa es otra teoría que puede despertar si no hay organización social, y es pues que el delincuente como actor evalúa los costos y beneficios, igual a la teoría de la economía del delito, y su toma de decisiones son deliberadas, basadas en el cálculo costo-beneficio. Pues bueno, ¿qué me puede costar hacer esto? Mi beneficio es obtenerse bien o hacer tal cosa, versus la respuesta ciudadana o la respuesta de las organizaciones, las instituciones sociales. La teoría de las actividades rutinarias, pues dice aquí, la vida cotidiana y las actividades habituales de las personas. Eso puede ser un elemento que ayuda al delincuente. Si nosotros somos habituales, aparte que estamos desorganizados, somos habituales haciendo cosas, pues por supuesto que el delincuente observa, él está observando porque busca una oportunidad, una víctima que esté entregada. Y ante la ausencia de organización, por supuesto que hay ausencia de vigilantes. El vigilante ya les mencionaba en la clase anterior que trata de la ausencia de redes vecinales, de instituciones de control social informales
y formales, y obviamente la estructura o la urbe, cómo está organizada. Eso va a afectar al ciudadano que es habitual en sus actuaciones, y por supuesto que se convierte en oportunidad para el delito. Y aquí vamos a mostrar un poco sobre las consecuencias económicas y psicológicas del crimen, obviamente, ¿no? Dice que el costo del crimen para los estados y el impacto del miedo en el ciudadano. Pensemos que la acción delincuencial en sociedades que no están organizadas, que no se ha hecho un análisis y un diseño para mitigar los efectos de la delincuencia, por supuesto que van a traer una serie de impactos en la economía individual, en la economía del Estado e incluso en la privada. Entonces tiene que existir esa cohesión social para garantizar que eso no ocurra. Si es sociedad, por supuesto que sean costos que son directos y costos indirectos. Algunos puede ser, como dice aquí esta diapositiva, las personas se ven afectadas en su pecunio, se ven afectadas en sus bienes, se ven afectadas en su casa, porque pierden, tienen que invertir, comprar, adquirir nuevamente, pues porque son presas de la delincuencia local, ya sea común o organizada. También existe un costo por parte del sector del Estado mismo, ¿no? Porque hay que invertir en todo el sistema penal, policía, fiscales, jueces, cárceles, todo el sistema penal se ve afectado. Entonces ustedes saben que, por ejemplo, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad constantemente tienen que estar trabajando en sus presupuestos para poder confrontar este tipo de este fenómeno que es la delincuencia y la violencia. También el sector privado tiene que invertir, y obviamente las personas individualmente tienen que invertir en sistema de biovigilancia, tienen que invertir en seguridad privada, armamento, equipo, infraestructura. Las casas tienen que convertirse en fortalezas para poder protegerse. Entonces, todos esos son gastos que se desvían. Digamos que yo tengo mi salario, yo tengo que ocupar una cantidad de mi salario para poder proteger mi vivienda, y el Estado tiene que hacer lo propio para poder confrontar al crimen, pero no estamos invirtiendo en observar qué está ocurriendo o cuáles son las causas. Y por supuesto que los costos indirectos se van a ver en la inversión pública y privada, eh, en la renta per cápita, en el Producto Interno Bruto, en el capital humano también se va a ver afectado, porque puede haber hasta fuga de capital humano que decía pues explorar en otras latitudes, y la inversión por supuesto se puede ver afectada, porque si el país no es seguro, por supuesto que los inversionistas no van a querer pues probar suerte pues en este país. Así que yo espero que esta explicación haya sido pues de su agrado, que sea de utilidad, y bueno, esperemos que nos podamos ver en la siguiente sesión. Así que nada, quedo a la disposición cualquier consulta sobre en el Classroom. Que tengan todos buenas noches.